Dios, hermanos, hoy continuamos con la serie Definiciones, amén. Vamos a estar hablando de matar la carne, amén. Matar lo terrenal que hay en nosotros, amén. Tiene que ver un tanto con el tema que estuvimos hablando esta mañana, amén, la escuela bíblica. Pero te recordará que la vez pasada estuvimos empezando a abundar un poquito en él, cuando estuvimos predicando, ¿verdad?, el domingo pasado. Pero hoy vamos a ir un poquito más de detalle de manera breve. Y vamos a estar en Romanos capítulo 8 y en Colosenses capítulo 3. Amén. Romanos 8 y Colosenses 3. Bendito sea el Señor. Amén, hermanito. Matando la carne. ¿Sabe que lo que pretendemos con esta serie de exhortaciones es definir lo que la palabra nos dice versus lo que la calle dice versus lo que a veces la falsa doctrina también dice? Y eso es lo que queremos enfatizar en esta mañana. Si se pone de pie un momentito, Romanos 8, 12 al 14. ¿Ven? Romanos 8, 12 al 14. Amén. Dice de esta forma. Lo tenemos. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, Señor, bendice tu palabra santa, que la podamos comprender, guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Y que tu Espíritu, Señor, nos lleve a través de ella para comprender exactamente lo que está en tu corazón, Señor. Lo que tú quieres que comprendamos, como tú quieres que lo comprendamos, Padre Santo. Libre de cualquier otra influencia, Señor, u otra agenda, Señor, que muchas veces permea en este mundo. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo a entender tu palabra, Padre, y a ponerla por obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Señor es bueno. Matando la carne. Matando la carne. En el capítulo 8, verso 12 al 14 que acabamos de leer, el verso 13 dice, mas si por el Espíritu, amén, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues cuando dice hacer morir, la palabra subyacente en el idioma original en griego es necro. Necro, ¿se acuerda la palabra necro? Que estaba cuando estoy hablando de muerte, ¿se acuerda? Uno de los temas de las definiciones era muerte hace unas cuantas semanas. Necro, de donde viene la palabra para muchas cosas en nuestro idioma español, ¿verdad? Dice, cuando algo está necrosado, quiere decir que está muerto, ¿verdad? Típicamente se usa ese término cuando algo está gangrenado, porque ya no le llega los nutrientes, no le llega oxígeno, no le llega la sangre, por lo tanto, la carne como tal se muere. Le llaman necrosis también, cuando también sucede en términos generales. ¿Okay? También en algunos libros de historia le llaman el necrólogo. No es alguien, no es una especialidad, sino es más bien un registro de los muertos, ¿okay? Como tal. Así que la palabra necro se usa para definir algo o denotar algo que está muerto. Pues cuando Pablo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando dice hacéis morir, es esto mismo. Él no está hablando de rebajarle un poco la intensidad a las obras de la carne. Él no está hablando de esconder las obras de la carne. Él no está hablando de quitarle la potencia a las obras de la carne. Él está hablando de matar las obras de la carne. Y cuando algo está muerto, pues está muerto. Lo único que va a volver a la vida somos nosotros. Amén. Si hubiéramos muerto antes de que el Señor venga a buscar su iglesia, pues vamos a resucitar como Cristo resucitó. Pero nada, otra cosa va a resucitar. Todas las cosas que en este mundo se mueren, pues se mueren. Cuando habla Pablo, habla de necrosar la carne, es matar las obras de la carne en el creyente. Y si la palabra nos dice esto, pues es real. Esto contrasta con algunas nociones que a veces se oyen en predicaciones, en otros lugares, a través del tiempo. Entonces dice,
nosotros somos gente redimida. Muy cierto, ¿sabe lo que quiere decir redimir? Otra de las definiciones. Redimir es cuando hay un esclavo que alguien quería comprar y el esclavo tenía un ticket. Ahí estaba marcado el precio. El esclavo valía $200. Pues ese esclavo había que pagar $200, usted lo quería comprar. Y dice, ¿qué tiene que ver eso? Pues claro, nosotros estábamos esclavizados del pecado y teníamos un precio. El precio era vida por vida. El comprador tenía que dar su vida por vida. Piel por piel, carne por carne, cabeza por cabeza, mano por mano. ¿Se acuerda? Como decía la palabra anteriormente. Pues Cristo pagó con su vida por la nuestra. Y redimir. Pues muy bien, muchas personas predican redimir. Amén. El Señor nos redimió, es muy cierto. Pero entonces dice, pero también nos dejó este cuerpo de pecado. Esto es muy cierto, tenemos el cuerpo de pecado. El cuerpo que, diferente del resto de nuestra vida, que nos fue dada la mente de Cristo, dice la palabra, como vamos a ver. Pero también en nuestro existir nos fue dado su Santo Espíritu, Espíritu eterno, dice la palabra que es las arras, o sea, es el adelanto hasta que recibamos lo que adquirimos de parte del Señor, que es la vida eterna. Muy bien. Eso es cierto, todavía tenemos el cuerpo, sin embargo, de pecado. Pero entonces añaden, dicen, pero entonces no hay forma, mira que dice, no hay forma de que nosotros podamos vencer el cuerpo de pecado. Es el tronco de disparate unas cuantas veces. Para aludir a que no hay forma de nosotros poder vencer la obra de la carne y que por alguna forma hay que excusarlas hasta que lleguemos a la eternidad, hasta que lleguemos a la perfección. Sí sabe, ¿verdad? O sea, que el problema que había en la iglesia en Corinto no era un problema. Eran creyentes que estaban demostrando que la carne podía dominar en sus vidas, pero que eso era de esperarse porque como estábamos viviendo con un cuerpo carnal, pero cuando ya no tengamos el cuerpo carnal, pues no va a ser así. Sin embargo, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, hacer morir las obras de la carne. Allá en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así que lo importante es que nosotros le creamos a la palabra. Porque es que hay muchas personas que filosofan, ¿ok? Y extrapolan. Quizás hablan más bien de su realidad. Posiblemente una persona que diga, yo no saco los pies del plato, soy de Cristo, pretende decir, y entonces ando en pecado todo el tiempo. Por lo tanto, tiene que ser que, pues, que esa es la realidad, que tenemos un cuerpo de pecado y el pecado manda. Y buscan versos aquí aislados, aquí y allá, y dicen, aquí está la enseñanza. Y a las personas que les gusta estar subyugado al pecado, dicen, es verdad, pues, bendito, yo estaba batallando contra mi carne y las obras de la carne, y no podía, ay, por eso era. Lamentablemente, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, hacer morir las obras de la carne. Por otro lado, hay otra noción bien regada entre el mundo evangélico, donde se predica que sí, hay unas obras de la carne, que hay unas influencias de este cuerpo de pecado. Cuando Pablo dice, capítulo 7, ahí mismo, de Romanos, dice, yo quiero hacer el bien, dice el 21. Pero encuentro esta ley, que el mal está en mí, por mi cuerpo de pecado. Porque según el hombre interior, o sea, según la nueva naturaleza que hay en nosotros, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la carne, que se rebela contra la ley de mi mente, la de Cristo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, mi cuerpo carnal, pecaminoso. Miserable de mí, dice. ¿Por qué? Porque él quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne quiere hacer la voluntad de la carne y del pecado. ¿Quién me va a librar de este
cuerpo de muerte, porque el cuerpo es el que quiere hacer las cosas que a Dios no le agradan. Dice, yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que, queriendo decir, ese es el que me va a librar del cuerpo de muerte. Dice, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero tengo esta realidad, que mi cuerpo quiere servir la ley del pecado. Ahora dice, ahora, lo que sucede es esto, que para los que están en Cristo Jesús, ¿ok?, no hay ninguna condenación, porque esos no andan, fíjate cómo dice claramente, no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pues vuelvo y digo, ahí lo dice claramente nuevamente. Tenemos la realidad del cuerpo de pecado, que si usted lo deja, si usted se deja llevar por sus sentimientos, oiga, por su conciencia, oiga bien, por lo que usted ve allá o acá, usted podría estar haciendo lo que el Señor no desea que usted haga. Y usted podría estarse dejando llevar por la carne. Fíjese que mencioné la conciencia, porque la conciencia tiene que ser enseñada por la palabra. Pero usted no puede depender de la conciencia 100% o exclusivamente. ¿Por qué? Porque si su conciencia tiene asuntos mal puestos que no agradan al Señor. Por lo tanto, usted no se puede dejar llevar por la conciencia y mucho menos por las emociones. Eso puede ir para cualquier lado. Dice claramente que los de Cristo no andan conforme a la carne, que la carne le va a dar unos impulsos a usted. Por ejemplo, la carne dice, el que da adelante, da 2 veces. El que me la hace, me la paga. El que me la hace, lo dejo un jato y lo cojo bajando. Eso dice la carne. Pero Cristo dice, así como Cristo os perdonó, perdonad vosotros también. ¿Ves? En el momento la conciencia de algún hermano todavía no está completamente santificada. Dice, pero es que hay gente que puede necesitar un buen puño en la boca para que despierte. A lo mejor despierta la cosa y ahí se da cuenta de su realidad. Eso no es el raciocinio que nos dice la Biblia. Posiblemente sí necesita un puño en la boca, pero ¿por qué va a ser usted el que se lo dé? Posiblemente la persona por su forma de ser. Viene otro que está perdido igual que él y lo arregla. O por lo menos le da un remedio. Pero no tiene que ser usted. Eso dice la palabra. Se comete mucho pecado por todos lados y se seguirá cometiendo pecado. Y el pecado aumentará según pasa el tiempo antes que Cristo venga. Pero usted no es el que lo tiene que cometer. Amén. Al contrario, la iglesia, en lugar de decir, los tiempos van como que cada día va a haber más poca vergüenza. Usted no, menos la suya. La suya no va a estar ahí. El mundo más pecador y la iglesia más santa, eso es lo que dice Justo al final, capítulo 22. Dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que se santifica, o sea, que se aparta del pecado, que sea más santo todavía. Justo cuando, en la última página de su Biblia. O sea, el mundo va a seguir pecando, pero la iglesia santa de Cristo, que Él compró con su sangre santa. Estamos con este cuerpo. ¿Sí? Que quisiéramos no tener este cuerpo para que nos esté fastidiando la vida todos los días. Claro, eso es lo que Pablo decía. Pero lo que nos ordena la palabra es que ante la realidad de tener este cuerpo de pecado, hay que irlo matando las obras de este cuerpo. Y no dice, como le dije, bájale la velocidad. No, mata las obras de la carne. Y ahí vamos a enfocar. Contrasta este concepto de matarlas y esta ordenanza de matar las obras de la carne con lo que muchas veces se predica mucho dentro del movimiento neoevangélico. Neoevangélico le llamamos a toda esta noción que suena como Cristo, suena como cristianismo, pero está envuelta y está viciada de muchos conceptos de psicología
y muchos conceptos de pragmatismo. ¿Sí sabe? Pragmatismo es lo que yo le dije al principio. Decía, pues el pecado está en mí, se me hace difícil evitarlo, pues tiene que ser que Cristo quiere que sea así. Pragmatismo, o sea, observando, yo trato de definir cómo deben ser las cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice que para tú saber cómo son las cosas y cómo Dios las quiere, hay que ir a la palabra. Pues este movimiento pragmático, este neoevangelismo, donde se habla de muchas cosas y muchos conceptos, de muchas doctrinas que no tienen fundamento bíblico, reúne un montón de ideas que no son las que vamos a tratar ahora. Pero, por ejemplo, la idea de que usted le puede dar órdenes a Dios estaba capturada dentro de ese movimiento que le llaman evangélico, pero no es evangélico, ni es bíblico tampoco, ni es cristiano tampoco. Porque el cristiano no puede estarle dando órdenes al Señor que lo salvó. Es una ridiculez. Pero ante el énfasis que le dan de que la iglesia es una iglesia que está emergente, la iglesia es una iglesia que está propuesta y puesta para establecer el reino del rey que va a venir, el Señor nos ha empoderado a nosotros, usando ciertos textos bíblicos, ¿verdad?, sacados fuera de contexto, que no vamos a ir al detalle ahora, pero para tratar de dar a entender de que hay situaciones en las cuales usted, ¿verdad?, va a ser guiado por el Espíritu sin necesariamente referirse a la palabra como tal. Peligro grandísimo. Porque ¿cómo usted sabe qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo usted verifica que es el Espíritu Santo? La Biblia dice, probad a los espíritus a ver si son de Dios. Porque hay otros espíritus, ¿sí sabe? Hay espíritus engañadores. Y hay doctrina que no es bíblica. Hay doctrina de demonios también. ¿Ok? Todas esas cosas están por ahí. ¿Dónde andan los demonios? En el aire. Realmente están sentados en el balcón afuera ahí. Por todos lados. ¿Por qué? Porque el diablo y sus secuaces andan buscando engañar. Ellos no tienen remedio, pero no les impide, en el plan de Dios, que ellos engañen a otros. Y estos engaños de estas doctrinas raras, que a la gente le encanta, están por ahí. Por ejemplo, usted tiene que haber escuchado, posiblemente, lamentablemente participado, quizás en alguna ocasión, en otro lugar que usted se congregó, de que va a haber un momento, cuando sea, que el Señor le va a hacer pasar por un momento de crisis, amén, y de momento, ¡prá!, le va a dar la liberación de todo eso que le está aquejando ahí. Que de momento usted tiene un deseo por ejemplo, de pelear, o un deseo de robar. Está batallando contra ese deseo. Y en un momento usted le pide al Señor, líbrame, líbrame, el Señor, líbrame, líbrame, y ¡prá!, y se libre y ya. Ay, yo me siento y el Señor me liberó. Entonces, hay cultos que le llaman de liberación. Inclusive hay ministerios de donde dicen, en tal congregación, tu especialidad es liberación. ¿Liberación de qué? Pues liberación de la carne. Bueno, el Señor nos manda a hacer morir la carne, las obras de la carne, pero no nos dice que eso es ¡tá! Y oraron por mí, y me fui de espalda y me cacharon, no me di, pero ya siento que me liberé. Lamentablemente eso no es bíblico, hermano. Otra noción que esto implica, dice, usted no tiene que hacer nada. Un día Dios lo va a hacer por ti. Va a matar el deseo de pecar en ti. Tampoco es bíblico. El Señor lo pudo haber diseñado así, pero no es así. El Señor dice, tienes tú y yo que hacer morir las obras de la carne. Vamos a ir a ese detalle en breve. La responsabilidad es mía y suya. Usted no se la puede ahora decir, es mía, pero esta papa yo se la voy a pasar al Señor. Porque no es así. Y otra noción, ¿ok? Que se enseña también y dice, un día yo voy a tomar una decisión espiritual. Y después de esa decisión espiritual, yo voy a ser más santo. Y al ser más santo,
pues voy a tener más poder sobre la carne. Y eso no necesariamente es cierto. Lo que nos dice la palabra es que el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿okay?, nos da el deseo, y lo obedecemos, y nos da el poder, amén, para matar nuestros pecados de forma continua, gradual, y ese proceso no termina en esta vida. Te va a estar toda la vida batallando contra la carne, y si le da lugar a Dios, victorioso sobre la carne, pero la carne nunca va a dejar de ser hasta que usted pase a la vida eterna. Así que toda la vida usted tiene que estar batallando con su carne. Que usted pueda ir haciendo morir las obras de la carne, bendito sea el Señor, eso es cierto. Pero el Señor no las va a matar por usted. El Señor no se las va a quitar de un jalón. Por lo cual usted no simplemente va a decir, estoy aquí sentado esperando con calma. Porque yo le dije, yo oré al Señor y espero que Él se incline a mí y me saque del pozo de las malas obras. Esa metáfora suena tan bonita. Casi habría que ponerle en una poesía, pero eso no es verdad. El Señor le va a sacar de la pudrición, de la perdición. Pero el día a día, usted tiene que batallar contra la carne. Amén. Por eso es que es lo que dice la Biblia. Hay personas que dicen, no, los verdaderos espirituales son los que le dan lugar a Dios y dejan que Dios le arranque las malas obras de su vida. Sin embargo, Romanos 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los verdaderos espirituales es eso, el que hace caso al Espíritu Santo. Los verdaderos espirituales son los que hacen lo que el Espíritu dice. El Espíritu nos insta y nos asiste a matar las obras de la carne. Esa es la verdadera espiritualidad. El espiritual no es el que anda esperando que el Señor me derrame un dron de bendición encima. ¿Sabe qué? El Señor ya le derramó varios drones de bendición encima. Tampoco tiene que decirse nada. Sentí. Me pasó, como dicen por ahí, la muerte chiquita por encima. Sentí el poder. ¿Qué poder de qué? ¿Usted de verdad quiere obrar en el poder de Dios? Se demuestra matando la carne. El espiritual no es el esotérico. La definición de hoy en la calle espiritual, una persona dice, persona anda hablando cosas que yo no entiendo. Parece que él anda en otra onda, anda espiritual. A lo mejor es que es espiritista, es otra cosa, no es. El espiritual, según la Biblia, es el que uno lo mira, se parece al carácter de Cristo Jesús. Amén. Como Pablo decía, ustedes me imitan a mí, porque yo me dedico a imitar a Cristo, para hacerle un poquito más accesible lo que él quería decir a los hermanos que él conocía. Porque lo que él quería es que la gente mirara en él y vieran a Cristo Jesús. Inclusive aquellos que nunca llegaron a ver a Cristo, porque estaban lejos o porque ya el Señor no estaba. Todos esos gentiles, la inmensa mayoría de ellos, estoy seguro, nunca tuvieron la oportunidad de ver cara a cara al Señor Jesús. Cuando estaba aquí como hombre, ¿verdad? La carne. Pero él decía, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él sabía que contra su carne él estaba batallando todos los días. Tenía imperfecciones, amén, pero a través de esas imperfecciones y más allá de las imperfecciones, usted sabe cuando hay un hermano o una hermana que está batallando con la carne para santificarse cada día. Ahora bien, dice, si nos dedicamos a vivir según la carne, dice el verso 13, moriremos. Aquí lo que está implicando es lo que está implícito ahí. Los que son de Cristo están puestos para vida, hemos sido comprados para vida. Nosotros no estamos puestos para muerte, por lo tanto tampoco estamos puestos para vivir según la carne. Amén.
Porque también se predica mucho sobre el cristiano que es carnal. Allá anda aquel, nos saca los pies del plato, siempre dando mal ejemplo, haciendo las obras de la carne. Es que es, según dice la Biblia, un cristiano carnal. La definición y la noción de cristiano carnal, de una persona redimida carnal, está en la palabra de Dios. Lo que no está en la palabra de Dios es que esa persona se va a quedar carnal toda la vida. ¿Okay? Pero dentro de este neoevangelismo, pues también se proyecta de que, bendito, yo te tiro la toalla porque, pues, no puedo esperar mucho de ti porque tú eres carnal. Hay unos cristianos espirituales y hay otros carnales. Lamentablemente eso no es lo que persiste en la palabra. Amén. Podrán haber episodios, épocas de carnalidad, pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a ser carnales. Claramente dice, tenemos que vivir según el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora el 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Los que son guiados por las obras de la carne no son hijos de Dios. Porque la carne no puede heredar la eternidad del Señor. El Señor vino a redimirnos de toda esa maldición que había en nosotros. Así que en el verso 14 nos dice, los que son guiados por el Espíritu del Señor. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? La gran pregunta. Lo primero que tenemos que clarificar, estamos diciendo hace un ratito, el Espíritu no nos guía por emociones. Puede haber emociones buenas, pero no son confiables. Usted se ha levantado moody un día. ¿Sabes lo que es moody, verdad? De hoy estoy como que, los americanos dicen under the weather. Muchas veces para implicar que están medio jonqueados de salud. O porque hoy estoy como apagado. Entonces usted se pone a decidir cosas ese día que está apagado. No van a llegar a ningún sitio bueno, me parece a mí. Usted no puede depender de sus emociones. Tampoco quiere decir que usted va a ser una máquina. Ni una máquina, ni dependiendo de las emociones. Usted tiene que ir a ser guiado por el regalo que Dios le ha dado. Dios le ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a las Escrituras. La palabra del Señor que Él dejó. ¿Para qué Él dejó la palabra? Si no hiciera falta ahora. ¿Para qué el Señor preservó la palabra a lo largo de todos estos siglos? Que cuanto maleante por ahí y cuanto religioso endemoniado ha habido por ahí, ha tratado de destruir la palabra, de confundirla, de contaminarla y no ha podido. El Señor ha preservado milagrosamente hasta hoy, porque es parte de lo que el Señor utiliza para guiar a sus hijos y sus hijas, ser obedientes. Por lo tanto, por ejemplo, si va a 1 Corintios 2:14, vaya allí un momentito. Cómo el Señor nos ilumina por medio de su Espíritu para poder entender la Escritura. Amén. Porque le voy a decir una cosa. Usted ha conocido personas que dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo. O yo leo la Biblia y dice una cosa aquí y otra cosa allá. ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué? Mira lo que dice este verso. 1 Corintios 2:14 le dice, el hombre natural, o sea, el que está como nació, no ha venido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el que nos ayuda a discernir, a entenderlas, es el Espíritu Santo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, puede entender todas las cosas, especialmente las que están en la palabra. Pero él no es juzgado de nadie, o sea, nadie puede venir a evaluar al espiritual, amén. Mucho menos alguien que es carnal o que es natural.
O sea, alguien de la calle no puede venir a usted a evaluar ni a discernir las cosas que usted hace movidos por el Espíritu, porque no las va a entender. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién iría a instruir al Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso es que somos espirituales. El Señor ha puesto en nosotros su mente. ¿Qué quiere decir su mente? ¿Qué había en la mente del Señor? Agradar a su Padre, amén. Dice, por eso es que mi Padre me ama, porque yo hago lo que a Él le agrada. O sea, yo soy fiel a sus mandatos, soy fiel a sus ordenanzas, amén. Le tengo puesto a Él donde tiene que estar en mi vida. Por eso el Padre me ama. Y el Señor Jesús estaba hablando desde el punto de vista de su naturaleza en este mundo carnal, naturaleza humana. Esta naturaleza humana Él la puso completamente en sumisión a Dios. No dejó de ser Dios también, pero ahí estaba el asunto. Él supo ser sometido a Dios el Padre. Todo eso es lo que nos habla Filipenses capítulo 2. Ese es el contexto, la humanidad de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo nos ilumina, nos da la claridad, nos lleva a la palabra, ¿ok? Para que nosotros podamos comprenderla, nos dice claramente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El espiritual es el que juzga en el sentido de evaluar y discernir y separar las cosas. En ese sentido, esto no es juzgar de juicio, es juzgar de evaluar y entender las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, pregúntele a alguien que no conoce al Señor, ¿qué va a pasar con este mundo? Pues no sé, un día explotará. Pues no sé, un día, no sé, tiene que venir algo que lo arregle. ¿Quién va a ser ese que lo va a arreglar? No, ay, a mí no me importa eso. Vive tu vida, yo vivo de la mía. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué va a pasar con el mundo como lo conocemos? ¿Usted sabe lo que va a pasar? El Señor dice que va a destruir todo para hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¡Anda! ¿Y cómo yo puedo estar en esos cielos nuevos y tierra nueva? Usted también lo puede explicar, porque usted conoce. ¿De dónde vino el mundo? ¿De quién vino primero, el huevo o la gallina? La gallina. El Señor lo creó todo y la gallina puso el primer huevo después. ¿Y? La gente se pasa pensando en musaraña y 20 cosas, pero no en las cosas que son importantes, las cosas del Señor. Y que el Espíritu nos lleva a poder entender las cosas del Señor. La otra parte, ¿verdad?, está en Efesios, si va a Efesios 1:17, dice, recuerda cuando empieza Efesios capítulo 1, empieza, somos puestos para alabanza de su gloria. Y va diciendo, nosotros, ¿verdad?, fuimos santificados en amor para bendecir al Señor. Y más adelante, capítulo 1, verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Padre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, para que usted pueda comprender realmente como Dios comprende las cosas. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, o sea, para que usted comprenda la vida eterna, amén, la cual Él nos prometió y va a cumplir. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y las bendiciones que el Señor le va a otorgar allá en la vida eterna. Dice, y también sigue, ¿y cuál la supereminente, él se queda sin palabras, el varón, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué está queriendo decir ahí? Mire, yo lo que deseo y mi oración es que nosotros podamos comprender por medio del Espíritu Santo, conocer al Padre. Amén.
conocer la esperanza, la seguridad de vida eterna que nos ha dado, las otras bendiciones que Él nos ha prometido para estar allá, galardones, por ejemplo, ¿se acuerda del tribunal de Cristo y todo aquello? Amén. Y sabiendo que su poder, que está por sobre todas las cosas, amén, opera en nosotros los que creemos. Para eso fue que Él nos puso. Amén. Ahí en ningún momento dice la emoción, no dice hay cosas del mundo que podemos adoptar. No. Ahí dice el creyente no tenía nada que ver con Dios antes de ser salvado, y ahora cuando es salvado por la sangre de Cristo, ahora tiene todo que ver con el que lo salvó. ¿Va viendo? Eso no es que, oye, yo estoy ahí, 50% del espíritu, 50% de la carne. Estoy 50-50 ahora mismo. Eso no es ninguna noción bíblica tampoco. Lo que usted debe enfocarse es, estoy obedeciendo la voz del Espíritu que me lleva a la palabra para yo entender la verdad de Dios y cómo el Señor pretende que yo le agrade. Porque ahí es que está claramente. Por eso es que el Señor dice, mis palabras nunca pasan, son las mismas. Cuando allá un hermano hace 1700 años leía esta porción y decía, yo me voy a santificar, yo voy a hacer morir lo terrenal en mí. Él iba a la palabra, ¿y qué leía en la palabra? Lo mismo que está usted leyendo hoy. Y ahí estarían los demonios encendidos, tratando de confundir la cosa, tratando de embrutecer las mentes, tratando de pegarle fuego literalmente a las Biblias que habían, tratando de confundir todo, metiendo cuanto chanchullo y porquería de falsa doctrina y falsos escritos, haciéndolo pasar por escritos originales. ¿Cuántos libros falsos había? La gente buscando tarima, la gente buscando audiencia para confundir los que se quedaban dejar confundir. Pero a través de todo eso la luz de Cristo alumbraba, y el que ha querido obedecer al Señor a través del tiempo siempre ha podido, porque el Espíritu está ahí y la palabra del Señor está ahí. Así que el Espíritu nos ilumina a llegar a la palabra, pero también nos hace santificarnos. Si usted va, por ejemplo, a Gálatas, ¿cómo hacemos esto? Gálatas 5:16 dice, les digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 1 Corintios 9:25, Pablo decía, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Le está figurándose que él está corriendo una carrera. No como a la aventura, así. Déjame coger sin rumbo a ver qué pasa. Cierro los ojos y corro. No, no como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire a ver si agarro a alguien para darle a lo loco. No corro a lo loco, no estoy peleando a lo loco. O sea, está riendo. Soy atleta de Cristo, no a lo loco. Soy soldado de Cristo, no a lo loco también. Sino que golpeo mi cuerpo, mire cómo dice él, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. No quiere decir perder la salvación, sino quedar en desgracia el mismo que vino a dar, el que se supone que hubiera dado ejemplo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso de golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Los de ley y orden, los policías usan una expresión que se llama someterlo a la obediencia, ¿verdad? Cuando usted somete a alguien a la obediencia, ¿qué es lo que implica que había antes? Que no quería obedecer. ¿Qué dice? Resistía al arresto. Pues lo agajaron y lo sometieron a la obediencia. Muchas veces implica, lo tiraron al piso, lo amajaron la mano por detrás con un zip tie de esos bien largo. Y lo montaron en la patrulla y lo llevaron. Y allá lo procesan. Así que hacerle la carne, hermano. Usted no puede decir, ay, yo quiero un día cuando ya, por ejemplo, yo no tenga estos instintos de mentir. Yo quisiera que un día yo despertara y ya no sintiera ganas de mentir. Pero ese día nunca va a llegar. ¿Tú sabes cómo funciona?
cuando viene la tentación de mentir, usted va a decir, en el nombre del Señor Todopoderoso, yo no voy a mentir. Y voy a pagar un precio por no mentir, porque hay un precio. Y no voy a mentir. Señor, ayúdame aquí con tu Espíritu Santo. Porque yo veo en tu palabra que tú no eres un Señor de mentira. Amén. Y tú no te agradas en la mentira, te agradas en la verdad. Tú eres la verdad. Y habrá que pagar un precio. Usted fue el que tropezó y tumbó la cristalería esa que estaba allí. Usted no dice, podría ser. Usted le dice, sí fui yo. Venía andando y tenía un bulto aquí. Y no me fijé y doblé así, el bulto tumbó. ¡Fua! Pero estoy aquí para arreglar lo que sea arreglable. A lo mejor le dicen, no se preocupe, porque aquí en este negocio tenemos un seguro por los artículos que están aquí. Pero a lo mejor si usted decía, no, yo no fui, vamos a chequear las cámaras. Dice, ¿verdad no fue usted? Fue su bulto. Vamos a procesar ese bulto. Pero como el bulto no contesta, vamos a procesar al dueño del bulto. Qué bulto bruto que se llevó enredado todas esas cosas. Y a lo mejor por mala fe le dice a este, hay que enseñarle a hacer las cosas bien. Entonces el mundo le va a enseñar a usted a hacer las cosas bien. Pero qué bueno que usted ande con la verdad, cueste lo que cueste. Así es que funciona. Si mediante el Espíritu usted hace morir las obras de la carne, usted le enseña a la carne, usted no la va a obedecer. Y usted le enseña al Espíritu, para que el Espíritu se goce y no se contriste, de que usted no está puesto para hacer las obras de la carne. Igual a robar. ¿Sabe el ejemplo aquel del Ibu, verdad? Que una vez dimos. Estaba por ahí. Mira, ¿cuánto vale? Sí. ¿Cuánto valen esos gabinetes? Tanto. Pero si tú haces el cheque a nombre del dueño del negocio, no al nombre del negocio, al nombre del dueño del negocio, pues entonces yo no te cobro Ibu. Pues si los gabinetes valen 15,000 pesos, la oferta es sustancial. Mira a ver, 11,5%, un montón de dinero. Te dice, no puedo ahorrar 1,300 pesos si hago el cheque a nombre de fulano, el dueño. ¿Y quién va a ver eso? Y mire, usted firmando el cheque a nombre del fulano y el Espíritu está aquí, por esos mismos ojos que están mirando usted el cheque, el Espíritu está mirando ahí. Usted le está faltando de respeto al Señor en la misma cara. Usted dice, $300 para honrar al Señor. Usted hace el cheque a nombre de la compañía y le van a decir, este parece que es medio bruto y no entendió lo que le dijimos. Tiene que ser eso. Pero si usted aprovecha y da testimonio, yo voy a honrar al Señor. ¿Cuánto me gustaría que no hubiera Ibu, verdad? ¿A quién le gusta el Ibu? A nadie. ¿Cuánto me gustaría que no lo hubiera, pero lo hay? No quiero pagar Ibu. Pues vete de Puerto Rico. Si estás en Puerto Rico, paga Ibu. No hay forma de no pagarlo. Tú lo pagas. Honras al Señor. Eso es parte de honrar las autoridades. Someteos a las autoridades superiores, a la gente. Romanos 13. Pero esa parte no le gusta a la gente. Pero la carne dice, arráncale la mano y ahórrate el dinero. Pero el Señor dice, me honras a mí, amén, yo me llevo la gloria. Y usted aprovecha. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Voy a hacer el cheque como debe ser. Y después el negocio se roba el Ibu, ese no es problema suyo. Es problema de ellos allá. Usted no participe de las malas obras. Amén. Cosas como esa, el Señor no le va a decir a usted, o no le va a pretender, o diga, haz las cosas contra la palabra. No. Por el otro lado, no espere que las emociones, en ese momento, ¿qué le va a decir la emoción? Con 1,300 pesos. Compro yo la nevera nueva también, además de los gabinetes. Uy, ay, mire, ay, qué bendición. Le va a decir así. El Señor es tan bueno, no le mete un galón de pelo ahí mismo. Te dice, no, me voy a quedar con la misma nevera, vieja.
Después más adelante voy echando en el cochinito hasta que llene y compro la otra. Pero el Señor está de su lado y usted glorifica al Señor. Cuando haga falta la nevera, el Señor le va a proveer para la nevera. Así es que funciona, hermano. Aquí no hay nada que sea un alón ni algo fácil. Tú sabes que por ahí en la calle dicen, tú, que no das un tajo. Tenemos para ti el esquema para hacerte rico, gracias, bien tremendo. Trabaja desde tu casa, eso salen por ahí. Trabaja desde tu casa y gana 150,000 pesos al año. No hace falta preparación. Mire, pero ¿en qué mundo usted vive? Tiene que ser demasiado tonto para que él, cosas como esas, ¿cómo que usted va? Sí, usted va a ganar 13,500 pesos al mes. Sin preparación. Desde su casa. Sí, será tirando fentanil por ahí en bolsita. Sí, yo estoy seguro de eso. Y se gana más que eso también. Tirando fentanil. O cocaína. O heroína, lo que sea. Mire, no sea tonto. Así también, en la vida suya espiritual, no es así de un día para otro. Se va cada día haciendo morir. Fíjate como dice, hagan morir. Usted va cada día haciendo morir las obras de la carne. Por eso es que un día dijimos, la expectativa del Señor, y la mía y la suya, respecto a otros hermanos y así, y para usted mismo también, es que cuando alguien diga, hace 45 años yo sirvo al Señor, ¿cuál es la que habíamos usado ese ejemplo? ¿Qué deberemos ver en una persona que lleva 45 años en el Señor? En el Señor. ¿Ah? Una persona, usted no ve la carne dominando esa vida. Y lleva 45 años en el Señor. No va a ser perfecto, o sea, intachable en el sentido perfecto. Estar bien cerca. Y han sido vividos en el Señor. Haciendo lo que dice la palabra, no esperando las cosas que la palabra no dice van a pasar, como las que les mencioné al principio. Mire, se tiene que ver la obra del Señor. Cuando él le escribe entonces a los colosenses, dice lo mismo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. ¿Se acuerdan 3:1-4 de Colosenses? De modo que si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Amén. Y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ese es el contexto. O sea, el Señor empezó la obra, pero ahora usted, con su ayuda del Espíritu y la palabra, usted va a seguir haciendo el progreso, haciendo morir lo terrenal. Entonces, en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo da un catálogo reducido de qué es lo que quiere decir él con obras de la carne, lo terrenal en este contexto. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Va viendo que uno no puede dejarse llevar por las emociones. Pueden estar desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. El amor a las cosas materiales y al dinero. Por ejemplo, esas que menciona. Por esas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o sea, los que las practican. Ustedes anduvieron en otro tiempo cuando ustedes vivían en ellas, o sea, antes. Muchos de ustedes eran fornicarios, impuros, haciendo las cosas a lo loco, avaros, con malos deseos, en fornicación. Sí, antes anduvisteis en ellas. Y esto es el tiempo del verbo es importante. Ahí nos dice, en esas cosas ustedes andan ahora, pero no se preocupen que cuando ya no estén en el cuerpo ya no andarán. No, ahí dice, en esas cosas ustedes anduvieron. Pero ahora, dejad también todas estas otras cosas. Como dice, todavía no ha terminado. La ira, el enojo,
la malicia, o sea, la desconfianza, la blasfemia, poniendo palabras en la boca de Dios que Él nunca dijo, y palabras deshonestas de vuestra boca, hablando mentiras sabiendo que es mentira. Otro cataloguito puso ahí. Pero ¿cuántas otras cosas son de la carne? Todas estas cosas caracterizan a los que no son de Cristo. Los que son de Cristo, en un momento dado anduvimos en ellas, pero ya no, porque ahora somos de Cristo. Por eso es que con esto termino. Tenemos que también ser sabios con los hermanos. Si hemos dicho que vamos a ir matando la carne, quiere decir que en algún momento dado de nuestra vida hay cosas de la carne que no están muertas todavía. Tenemos que ser pacientes con los hermanos y entendidos. Por eso tenemos que estar apoyándonos los unos a los otros. ¿Okay? Dice que el espiritual juzgaba todas las cosas, en el sentido de que si el espiritual juzga y evalúa correctamente, bíblicamente las cosas, tenemos que entender que estamos creciendo hacia la perfección. Por lo tanto, como Pablo mismo decía, yo mismo, decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero yo hago algo, yo me tiro hacia la meta, como que dice, ¿usted viste los corredores? Están llegando a la meta. ¿Qué hacen ahí? A ver si me tiro hacia la meta, como que dice, yo trato por todas mis fuerzas de llegar a la meta y pasar allá y ser victorioso. Victorioso en esta vida. Eso es lo que él se refería, a vencer la carne en esta vida. Lo mismo nosotros, tener paciencia los unos con los otros también. Por eso es que hace falta estar en el Espíritu, una misma mente, un mismo sentir, unánimes, porque de esa forma nos apoyamos mutuamente. Si algún hermano tiene una debilidad, los otros hermanos están para interceder por él, por ella y asistirle. Amén. No están para señalar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de la misma forma dice la palabra, nosotros podríamos estar también caer, ¿verdad? En este mismo resbalón. Así que resumiendo, matamos la carne paulatinamente. ¿Sabe lo que es paulatinamente? Paso tras paso, día tras día. Cada día su propio afán. Cuando dice su propio mal, también se refiere a eso. Este día vamos a estar batallando con las obras de la carne en nuestra vida. Amén. Al final del día le damos gracias al Señor. Y el otro día volvemos a lo mismo. Para que cada día vayamos haciendo morir esto que es terrenal. Cada día que pasa se va haciendo menos terrenal y más celestial. Menos terrenal y más celestial. Cuando el Señor le venga a llevar, amén, Él va a completar lo celestial que le pasa y le va a transformar su cuerpo al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra. Y allá estará libre del deseo de pecar. Pero allá en la eternidad. Mientras, vamos a batallar con la carne en el nombre de Jesús. Y el Señor nos dio su espíritu y la palabra para dejarnos llevar. Vamos a estar de pie, hermanito querido, en nombre de Jesús. Así que seguimos. Cuando alguien le diga, yo estoy en la batalla. Si es espiritual, usted sabe qué batalla es. Amén. Nuestra carne principalmente. Padre Santo, Señor, ahora bendice tu palabra, Padre, que podamos entenderla, podamos hacerla, ponerla por obra en nuestra vida, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre, a reconocer, Señor, nuestra condición eterna, pero también nuestro cuerpo carnal perecedero. Permítanos someterlo, Padre Santo, a tu obediencia, mediante tu Espíritu y tu palabra, Padre. Ayúdanos a pagar ese precio, Señor. Precio que cada día redunda en más gloria para ti y más bendición para nosotros y los que nos rodean también. Gracias, Señor, por esta bendición, que podamos de esa forma, así mismo, regocijarnos en tu palabra y regocijarnos que tú nos diste a tu Espíritu Santo, Señor.
que va a estar con nosotros eternamente y para siempre también. Gracias, Padre, te damos. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.